Imagina por un momento que llegas a tu hogar, y aunque todo está en su sitio, algo no se siente bien. El aire es denso, el silencio no es paz, sino una especie de eco invisible que pesa en los hombros. Entonces, permíteme preguntarte con suavidad, ¿cómo lo haría un viejo monje? ¿Alguna vez has sentido que tu casa está cargada, aunque todo parezca en orden? En la tradición Zen, aprendemos que lo que no se ve también existe. Así como el cuerpo acumula tensiones que no se notan a simple vista, pero se sienten en el pecho, en la espalda, en la respiración, los espacios también guardan memoria. No la memoria de los objetos, sino la de la energía que los envuelve. Las palabras que se dijeron con rabia, los pensamientos repetidos una y otra vez, las lágrimas contenidas, las preocupaciones que flotaron en la noche. Todo eso no desaparece por sí solo. Se instala en los rincones, como el polvo que se posa donde no miramos. Y así, sin darnos cuenta, nuestro hogar comienza a reflejar nuestro mundo interior. En el Zen, decimos que la casa es el templo del alma. Y como todo templo, necesita limpieza, no solo del suelo y las ventanas, sino también de lo invisible. No con rituales complejos, sino con conciencia, porque a veces, sin saberlo, vivimos entre susurros viejos. Y el primer paso para cambiarlo es detenernos a sentir si ese cuarto invita al descanso o al recuerdo, si ese objeto vibra con amor o con apego, si esa silla guarda compañía o soledad. No se trata de temerle a la energía, sino de honrarla. Lo que sientes, aunque no lo veas, es real, y tu intuición es sabia. El momento de observar ha llegado, y quizás, sin saberlo aún, ya has empezado a limpiar. Ella se llama Elena. Tiene 62 años y vive en una casa que fue, durante mucho tiempo, su refugio. Allí crió a sus hijos, compartió cenas con amigos, vivió tardes de lectura y noches de lluvia con una taza de té entre las manos. Desde que se jubiló, pasa más tiempo en casa. En teoría, todo está en calma. El barrio es silencioso, el jardín sigue floreciendo cada primavera. Y sin embargo, la paz que conocía ha empezado a desvanecerse. No hay un motivo claro, pero cada vez que se sienta en su sillón favorito, su cuerpo se siente más tenso. Por las noches le cuesta dormir. No hay ruidos, no hay luces encendidas, pero siente que algo la inquieta. Es como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, como si algo invisible la observara desde las esquinas. Irritabilidad, cansancio, pequeñas discusiones consigo misma que antes no existían. Pensó que eran los años, o simplemente el encierro, pero el malestar no se va. En el fondo de su alma hay una voz que susurra: esta casa ya no se siente como antes. Ella no ha cambiado los muebles, todo parece estar donde siempre, pero los espacios que antes la abrazaban ahora parecen murmurar memorias no resueltas. El comedor guarda silencios demasiado largos. El pasillo se siente frío, incluso en verano. No es miedo, es una tristeza sin forma, un cansancio que no se cura con dormir. Elena comienza a darse cuenta de que no es su cuerpo el que está agotado, es su energía y la de su hogar. Y así, sin saberlo, está frente al umbral de algo importante. En el Zen decimos que el alma escucha lo que el cuerpo aún no entiende. Y cuando algo se siente mal sin razón aparente, no siempre es porque haya algo malo. A veces es porque algo necesita ser liberado, y quizás en su suave intuición, Elena ya lo sabe. Esa mañana, Elena se levantó como siempre, con el murmullo suave del amanecer entrando por la ventana. Pero algo era distinto. No en lo que veía, sino en lo que sentía. El silencio, que tantas veces la acompañó con ternura, esa vez no parecía paz, sino peso.
como si el aire mismo no fluyera, como si una presencia invisible se aferrara a las paredes. No era miedo, pero sí una densidad difícil de explicar. Algo dentro de ella, más antiguo que los pensamientos, más sabio que la razón, le susurró: «Detente, no sigas como si nada, escucha». Y por primera vez en mucho tiempo, no lo ignoró. En vez de encender la radio para tapar el silencio, se sentó en el centro de su sala y simplemente observó. Miró los objetos que la rodeaban como si los viera por primera vez. El reloj detenido en la repisa, las cartas viejas que nunca se tiraron, el jarrón que alguien le regaló pero que nunca le gustó. Y algo comenzó a revelarse. Cada rincón parecía hablarle con un eco suave. ¿Aún me necesitas? ¿Por qué sigues guardando esto? ¿Qué representa este objeto para ti y qué emoción contiene? Recordó lo que una vez escuchó en voz de un sabio. El hogar es un espejo silencioso del alma. Si lo observas con atención, te hablará. Y eso hizo. Recorrió su casa lentamente, no como quien limpia, sino como quien se reencuentra. Cada rincón, cada cuadro, cada silla comenzó a emitir una vibración distinta. Algunos le traían paz, pero otros le apretaban el pecho. Era como si ciertas memorias hubieran quedado atrapadas en las cosas. Viejos conflictos, duelos no cerrados, palabras nunca dichas. No podía verlo con los ojos, pero su cuerpo lo sentía, y en ese momento lo entendió. Su hogar no estaba sucio de polvo, sino de energía estancada. Así comenzó su despertar, no con grandes señales, sino con la decisión de escuchar el lenguaje sutil del espacio que la rodeaba. Porque en el silencio, cuando se honra con presencia, la intuición despierta como una flor que ha esperado toda una vida para abrirse. Días después, mientras compartía un té con su antigua amiga May, una mujer de mirada serena y manos que parecían haber acariciado siglos de sabiduría, Elena se atrevió a contarle lo que había sentido en su casa. No usó grandes palabras, solo dijo: «Algo pesa, y no sé cómo soltarlo». May no preguntó mucho, solo asintió con ternura, como quien ya conoce el lenguaje del alma antes de que se pronuncie. Luego, en voz baja, como si hablara al viento, le dijo: «Tu hogar es una extensión de tu espíritu. Si algo en ti está estancado, lo verás reflejado en los rincones. Y si purificas tu espacio, también algo en ti comenzará a fluir». Elena la miró sorprendida, pero no dudó. Algo dentro de ella ya lo sabía. May continuó: «No necesitas grandes rituales, solo pequeños gestos conscientes. Abre las ventanas cada mañana, aunque no haga sol. Deja que el aire nuevo despierte lo que duerme. Mueve los objetos que llevan tiempo quietos, sillas, alfombras, libros. Porque lo que no se mueve se convierte en sombra». Sacó de su bolso una pequeña bolsita con incienso de sándalo. En Oriente, creemos que el humo lleva las memorias al cielo. Prende esto, camina lento por tu casa y pídele al espacio que suelte lo que ya no sirve. Elena sostuvo el incienso con respeto. Nunca había hecho algo así, pero la simple idea de que el aire pudiera limpiar no solo el polvo, sino también las emociones, le pareció profundamente real. May finalizó con una sonrisa suave. Cuando limpias con amor, estás rezando sin palabras. Cada objeto en su sitio, cada aroma en el aire, es un acto de presencia. Y en la presencia se disuelven las cargas invisibles. Ese día, Elena no volvió igual a su casa. Había comprendido que su hogar, más que un lugar, era un espejo, y que con cada pequeño gesto podía empezar a limpiar también su alma. Ese amanecer no trajo grandes decisiones, solo una escoba entre las manos y una intención clara en el corazón. Elena se levantó con una calma distinta. No tenía prisa, no había planes, solo un impulso suave,
como un río que empieza a fluir después de un largo invierno. Comenzó por la entrada. Quitó los zapatos olvidados, barrió el polvo que se escondía bajo la alfombra. Pero no lo hizo con fastidio ni con la urgencia de terminar. Lo hizo como quien rinde homenaje. Mientras sus manos se movían, su mente se aquietaba, y cada objeto que tocaba, cada rincón que limpiaba, era como acariciar una parte de su propia historia. No era solo limpiar, era recordar, soltar, agradecer. Al sacar una caja vieja murmuró: gracias y adiós. Gracias por lo que fuiste, por lo que representaste. Adiós a lo que ya no necesito, a lo que pesa sin razón. No había música, no había incienso encendido aún, solo el sonido del trapo mojado sobre la madera, el susurro de las cortinas al abrir las ventanas y ese silencio ligero que empezaba a colarse en el alma. Los muebles se movieron de sitio, como si la casa misma necesitara estirarse. Los armarios se vaciaron de ropa que ya no abrazaba su cuerpo. Los cajones soltaron papeles con historias ya vividas. Y cada vez que algo se iba, algo dentro de ella se aligeraba también. Al llegar a la cocina, miró por la ventana. Una ráfaga de viento entró y por un instante creyó escuchar una voz que no era voz decirle: «Estás haciendo espacio para lo nuevo». Sin saberlo, Elena no solo limpiaba su hogar, estaba deshaciendo nudos antiguos, soltando lo retenido, permitiendo que el presente entrara. Porque en la tradición del Zen, no se necesita incienso ni mantras para comenzar una transformación. Solo se necesita presencia. Y ese día, cada movimiento suyo era una forma de meditación, una ceremonia silenciosa para sanar, desde el polvo hasta el alma. Pasaron algunos días, y con cada amanecer, algo en el aire parecía distinto. No había palabras exactas para describirlo, pero era como si la casa, esa antigua compañera silenciosa, hubiera empezado a respirar de nuevo. Elena ya no limpiaba como quien borra el polvo, sino como quien honra cada espacio. Cada mañana abría las ventanas con devoción, como si invitara al sol a bendecir su morada. El aire entraba suave, danzaba entre las cortinas y parecía llevarse consigo las memorias que ya no necesitaban quedarse. Las noches también cambiaron. Donde antes había insomnio, ahora había descanso. Donde antes pesaban pensamientos, ahora había un silencio que acariciaba. Dormía mejor, soñaba con más claridad, y al despertar sentía que algo en su alma estaba en paz. Las plantas, que antes apenas sobrevivían, comenzaron a florecer sin explicación aparente. Verdes más vivos, hojas que se abrían como si también respiraran mejor. Hasta los pájaros parecían cantar con más alegría en las mañanas, y los visitantes, que venían a tomar un té o simplemente conversar, siempre decían lo mismo: «Qué bien se siente aquí, qué tranquilidad». Ella sonreía, no por vanidad, sino por gratitud, porque ese bienestar que ellos percibían era el reflejo exacto de lo que había comenzado a sentir por dentro. Descubrió que no hacía falta saber de Feng Shui ni recitar mantras complicados. Lo único necesario era presencia, intención y amor por cada pequeño acto. Esa limpieza exterior, constante y amorosa, se había convertido sin saberlo en su práctica espiritual diaria. El hogar ya no era solo un refugio físico, sino un espejo de su alma, pulido con ternura y constancia. Y en ese espacio claro, donde el aire fluía y el silencio sanaba, Elena entendió algo que ningún libro le había enseñado. La verdadera transformación no siempre llega con estruendo. A veces llega barriendo el suelo, moviendo una silla, dejando entrar el sol. Querido caminante del tiempo, si has llegado hasta aquí, tal vez no sea por casualidad. En este instante, mientras escuchas mis palabras, tu hogar respira contigo. Quizás hoy te sientes inquieto, sin razón aparente.
Tal vez el aire se siente denso, o hay rincones de tu casa que evitas mirar demasiado. No estás solo, no estás sola. Muchos corazones mayores guardan memorias no dichas, emociones no resueltas. Y a veces, esas memorias se quedan flotando en los lugares donde habitamos. Yo te invito, como lo haría un viejo monje en la cima de una montaña, a observar con calma. Tu hogar también habla, y si estás en silencio, tal vez hoy puedas escucharlo. No necesitas campanas, incienso, ni rituales complicados. Basta con algo muy sencillo. Muévete con conciencia. Toca un objeto y pregúntate si aún necesita estar allí. Abre una ventana y deja que el viento acaricie tus paredes. Limpia no solo para ordenar, sino como quien agradece y se despide, porque a veces limpiar un estante es limpiar un recuerdo. Porque sin darte cuenta, mientras mueves una silla, también estás moviendo una emoción. Y al decir gracias a algo que ya cumplió su ciclo, le das permiso para irse. Y a ti para florecer. Hoy tal vez no puedas cambiar todo tu mundo, pero puedes cambiar el rincón que habitas. Y desde ahí, poco a poco, tu alma comenzará a encontrar su orden. Recuerda, un hogar en calma es un reflejo de un alma que se escucha. Empieza por algo pequeño, una flor, una taza, un cajón olvidado. Hazlo con ternura. Hazlo contigo. Tu hogar, como tú, merece paz. Y así, al finalizar esta travesía silenciosa por los rincones del hogar, el alma, como un anciano que ha regresado a casa, encuentra por fin un lugar donde sentarse. No hemos encendido velas mágicas ni invocado dioses lejanos. Solo hemos caminado con presencia. Hemos mirado con ternura cada objeto, cada recuerdo, y con humildad los hemos dejado ir. Porque limpiar no es solo mover el polvo, es permitir que lo nuevo tenga espacio para entrar. Es dejar que lo viejo se despida con dignidad. Es escuchar el susurro de lo invisible, eso que solo se siente cuando la mente se calla y el corazón habla bajito. En la antigua sabiduría zen se dice, cuando el espacio está limpio, el alma puede sentarse en paz. Y no es solo el espacio físico, es también el espacio interno, ese que se va ordenando cada vez que soltamos una carga, cada vez que respiramos con intención, cada vez que decimos gracias sin esperar nada a cambio. El verdadero poder, querido oyente, no está en la escoba ni en la limpieza exterior, sino en la energía con la que haces cada gesto. Si tu intención es pura, incluso barrer el suelo se convierte en una oración. Recuerda, no tienes que hacerlo todo hoy. Solo comienza con un pequeño rincón, una pequeña decisión, una pequeña acción llena de conciencia. Y verás cómo, sin darte cuenta, tu hogar y tu espíritu empiezan a florecer. Porque cuando el corazón se aligera, la casa también sonríe. Y lo invisible también se transforma.